Es porque hay distintas organizaciones de derechos humanos que ya se unieron para emitir un duro comunicado denunciando que México incumple sus obligaciones en lo que es el Pacto Global de Migración y solicitan garantizar la identificación de las víctimas, permitir a sus familiares conocer y apoyar en las investigaciones e identificar y sancionar a los responsables, incluyendo, dicen, de ser el caso, servidores públicos. Parte de un comunicado, por cierto, que incluye 4 páginas, o mejor dicho, son 6 y 2 son el comunicado y el resto son las organizaciones firmantes y son organizaciones nacionales e internacionales, y se lee lo siguiente: la masacre ocurrida recientemente es producto de la impunidad, la indolencia y la falta de respuesta de México en 4 masacres de personas migrantes previas ocurridas en Tamaulipas y otros estados fronterizos, como lo fueron el asesinato de 72 migrantes en agosto de 2010, las fosas clandestinas de San Fernando en 2011, la masacre de Cadereyta en 2012 y la masacre de Güemes en 2014. Así que impunidad y falta de respuesta a los casos previos de ataques y masacres de migrantes en el norte de México son la constante que están señalando las organizaciones no gubernamentales que están detrás de este nuevo hecho violento. Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, me acompaña Raimundo Ramos. Él es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Muchas gracias por este tiempo. ¿A qué se deben los retrasos en la atención de estos casos? Bienvenido. Buenas tardes, Gabriela. Primero que nada, explicar a las autoridades que se trata de migrantes, de personas, que no es un crimen común ocurrido en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos. Se trata de migrantes que llegaron a nuestro país para cruzar a Estados Unidos, para mejorar su situación de vida, y quedaron en medio de una zona de guerra. Una zona de guerra como es la frontera chica, Camargo, y donde aparentemente, según la versión oficial, fueron víctimas de la delincuencia. Las organizaciones estamos pidiendo una investigación profunda, que la investigación sea atraída por la Fiscalía General de la República para dar una mayor certeza, mayor confianza, y que se preserve la evidencia, que no se altere. No confiamos en las autoridades de Tamaulipas por muchas inconsistencias que se han presentado y porque no se le ha dado la debida atención a los familiares de las víctimas. En estos momentos... ¿Cómo qué inconsistencias, Raimundo? Perdón que te interrumpa. Bueno, uno de ellos es que en este caso atribuyen a un grupo del crimen organizado las muertes de migrantes, pero resulta que esa semana no hubo ningún tipo de enfrentamientos. Esa semana el gobernador de Tamaulipas estuvo en Reynosa, por lo tanto hubo mucha vigilancia y no se registraron ningún tipo de enfrentamientos entre bandas de grupos del crimen organizado. La segunda inconsistencia es que los policías que supuestamente llegaron a ese lugar y encontraron las camionetas incendiándose, pues no le llamaron a los bomberos. En ningún momento intervinieron los bomberos para tratar de sofocar el fuego y preservar la mayor evidencia posible. Y tampoco intervino el ejército mexicano, como falsamente se ha difundido en algunos portales de noticias. El ejército mexicano no estuvo en el lugar de los hechos. En todo momento siempre actuó la autoridad estatal. ¿Eso te hace creer a ti también que hay poco interés de la autoridad mexicana? La secretaria de Gobernación hoy día, Olga Sánchez Cordero, decía que no se puede equiparar de ninguna manera los asesinatos y masacres de migrantes de otros años con la que ha ocurrido, que asumimos y se tiene que confirmar, por supuesto, es de estos migrantes guatemaltecos. ¿Coincides? Es correcto. Me parece que no hay el interés del gobierno federal. Nosotros ya hicimos un exhorto para que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación. Se trata de ciudadanos extranjeros, no mexicanos. Por lo tanto, es un delito internacional. Se convierte en un delito internacional y debe intervenir necesariamente la Fiscalía General de la República. También pedimos ya la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que haya un segundo peritaje, que no solamente sea la Fiscalía de Tamaulipas, sino un peritaje mayor confiable de lo que sucedió en ese lugar, que es una zona rural, no es un municipio. Es una zona rural, decía yo, en medio de un espacio de guerra entre grupos del crimen organizado, pero
que la vigilancia de ese lugar es de la policía estatal. ¿Detectas, Raimundo, acciones puntuales, claras, concretas, visibles para ustedes, coordinadas para lo que es la protección de grupos vulnerables de migrantes después de esta lista de incidentes que hemos tenido y sabiendo que ese es un camino, un paso natural de grupos migrantes hacia el norte? No, justamente la masacre de San Fernando de agosto del 2010 emitió la CNH una recomendación, y uno de los puntos de esa recomendación era garantizar la seguridad de la población migrante. Pero en una zona de guerra como Tamaulipas, que lleva 2 décadas de violencia, la vigilancia en las carreteras es insuficiente por parte de la Guardia Nacional, y en el caso de las carreteras estatales, a cargo de la Policía Estatal, pues no es confiable, porque algunos de esos policías están sirviendo a las filas del crimen organizado y entonces toman partido. Y finalmente hay que profundizar los señalamientos de las familias, de las víctimas, que desde Guatemala están diciendo pues que hubo autoridades estatales en el momento de la agresión, y eso es lo que estamos nosotros denunciando, que no sea la autoridad de Tamaulipas, sino que sea una autoridad federal, incluso que se forme una comisión de la verdad a cargo de organizaciones de defensoras de los derechos humanos para iniciar una investigación. Sí. Pues tienen la lupa, tienen el ojo y la crítica y la presión de los organismos internacionales. Vamos a ver qué pueden lograr con este llamado y esta puesta en la mira ya hacia las autoridades mexicanas. Muchísimas gracias, Raimundo Ramos, por este contacto y esta información.